Todo nacimiento es un milagro y cada niño es un regalo de Dios. Pero cerca de 20 siglos atrás ocurrió un milagro de milagros. Nació un niño, pero este era de Dios. Los evangelios hablan de este nacimiento, pero el doctor Lucas, como si fuera el médico comadrón, nos ofrece mayores detalles de esta asombrosa ocasión. Jesús se presentó en la historia con Padre Divino y Madre Humana, Dios manifestado en carne. Lucas afirma la divinidad de Cristo, pero el verdadero énfasis de este libro radica en mostrar su humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Como médico, Lucas era un hombre de ciencia y como griego era un hombre de detalles. No sorprende por lo tanto que empiece delineando su investigación extensa y explicando que lo que informa es cierto. Además, Lucas fue un amigo personal, ¿sí? Compañero de viaje de Pablo, de manera que pudo entrevistar a los otros discípulos, tener acceso a otros informes históricos y también fue testigo del nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Su evangelio y el libro de Hechos son documentos históricos confiables. Ahora, esta estructura literaria de temas principales como por ejemplo, ¿cuál es el mensaje del evangelio según Lucas? Lucas enfoca la misión liberadora de Jesús, misión cuyo eje es en la universalidad del amor de Dios y su predilección por los pobres y los excluidos. Ambos enfoques están presentes en el manifiesto mesiánico de Nazaret, un pasaje de contenido social y político concreto que resume todo el evangelio. En este evangelio se subraya que en su recorrido misionero por las ciudades y aldeas, Jesús se vinculó a las personas ubicadas en los estratos más bajos de la sociedad, tales como las mujeres, los cobradores de impuestos, los gitanos, los enfermos de todo tipo y aún los niños. Jesucristo también actuó así porque su misión, cuyo núcleo era la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios. Marcos como horizontes, revertir el destino de los despreciados. Lucas da el testimonio de que Jesús dio la cara por los desvalidos, incluyó a los rechazados, reinsertó socialmente a los parias y humanizó a quienes la sociedad sofisticaba y dignificó a los desterrados del mundo entero. Lucas nos habla de una manera detallada en este libro y nos habla acerca de lo que el Señor hizo, también de su venida y de la visitación que haría a la tierra. El libro de Lucas, hay 75 predicciones que se distinguen con claridad en 250 versículos de los 1146 versículos que contiene el libro. En este libro hay 25 citas del Antiguo Testamento en la cual se le denomina que Lucas tiene el 22% de profecía. Bajo el paraguas de los dos pilares sobre los cuales se asienta la propuesta teológica de Lucas, la universalidad del amor de Dios y su predilección por los pobres, este comentario afirma que el tercer evangelio se propone un programa de visión integral para la defensa de la vida y la dignidad humana. Esta es una tarea impostergable que las iglesias evangélicas, cualquiera sea el marco histórico en que se encuentre, no pueden aludir bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿cuál fue la participación de Lucas en este evangelio? Bueno, luego de referirse a las fuentes orales y escritas que conocía, Lucas manifiesta que antes de escribir su obra de 2 tomos, pasó un buen tiempo organizando estas fuentes. Menciona que tuvo que seleccionar la información a la que logró acceder con el fin de escribir una exposición ordenada, tanto de la persona y obra de Jesús como de la vida y misión de la primera generación de discípulos. Lucas, como un historiador con criterio teológico, se propuso escribir con una clara intención pedagógica la historia fidedigna que comprobó comparando diversas fuentes, analizándolas, sistematizándolas. Sus palabras revelan que había desarrollado una investigación histórica con un fino cuidado en la utilización de las fuentes. Ahora,
¿Cuál es el propósito de este evangelio? Bueno, Lucas, Hechos, proyectan una clara intención pedagógica. Es una obra orientada a la confirmación de la fe y la identidad cristiana de sus lectores. El autor señala que ha registrado con esmero la historia de Jesús y de la naciente iglesia para que sus lectores conozcan las bases históricas de la fe que ha aceptado y sigan el ejemplo de Jesús y de la primera generación de discípulos. Tenemos que comprender lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que entender, porque la Biblia nos habla de una manera detallada lo que el Señor quiso hacer. Ahora, para tener mayor comprensión de esta prédica, me voy a fundamentar en el verso 44 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1, el último juicio. Punto número 2, caminar en la palabra de Dios. Su tema es el día que Dios visitará a la tierra. Veamos el primer punto. El último juicio. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 25, verso 31 al 32. La Biblia dice así: cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas. Dios separará a los seguidores fieles de los que falsos y de los incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que actuamos. Tratar a todas las personas que encontremos como si fuera Jesús no es muy fácil. Lo que hacemos por otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que deberíamos hacer: dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Hay alguna diferencia entre sus acciones y la de los falsos y los incrédulos? Jesús comparó a las ovejas y los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos prestan o pastan junto con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. Ezequiel capítulo 34, versos 17 y 24 también se refiere a la separación de ovejas y cabritos. El castigo eterno tiene lugar en el infierno, lugar donde todos los que no quieren arrepentirse reciben su merecido después de la muerte. En la Biblia, 3 palabras han sido traducidas infierno, para que usted tenga mayores comprensión. Veamos el primero: Seol, que en el Antiguo Testamento quiere decir tumba, donde se depositan los cadáveres. Puede leer Job 24, 19, Salmo 16, 10, Isaías 38, 10. Segundo punto: Hades es una palabra griega que significa averno, reino de la muerte. O es la palabra con que se traduce Seol en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18, Apocalipsis 1, 18, 20, 13, 14. Número 3, Gehenna viene del valle de Hinnom, lugar cerca de Jerusalén, lugar en el que se quemaban niños en sacrificio a los dioses paganos. Este es el lugar del fuego eterno, lo que nos habla Mateo 5, Marcos 9, Lucas 12 y Santiago 3, 6 y Apocalipsis 19, 20. Preparado para el diablo y sus ángeles y todos los que no creen en Dios, en el estado final y eterno de los malos, después de la resurrección y el juicio final. Cuando Jesús advierte acerca de la incredulidad, procura salvarnos de un castigo agonizante. Pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. La Biblia dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo. Todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, donde serán evaluados los hechos de sus vidas. Ahora, este tribunal no es para definir el destino eterno, no, ya que eso se determinará cuando se cree en Cristo, o se determina cuando se cree en Cristo, Jesús como Salvador personal, y se es declarado justo. Ahora, la salvación es por fe, no por obras. Los hechos son evidencia de la salvación, para que sea
recompensado, dice, bueno, Cristo será glorificado por los hechos buenos que el creyente lleva a cabo en su vida terrenal como resultado de la fe y de la obra de Dios en este mundo. Ahora, querer estar con Cristo produce el deseo de agradarle. Procuramos agradarle al Señor no porque sabemos que estaremos con Él, sino que también porque Él evaluará nuestra obra, sea buena o sea mala, y nos recompensará en la conformidad con ella. La persona que no se preocupa por hacer buenas obras muestra una grave falta de visión. Comparezcamos significa hacerse visible o darse a conocer. Ahora, aquí se refiere a nada más que un aparecer, como presentarse en la corte ante un juez. O puede significar que los creyentes estarán delante de Jehová con sus verdaderos caracteres descubiertos. O reciba significa retribuir, retener, equivalente o llevar un merecido. El creyente será aprobado o avergonzado. Esta verdad debería cambiar dramáticamente la manera en que vivimos, puesto que nuestras acciones serán evaluadas por nuestro amo. Pero ahora veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 9, verso 27. La Biblia dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todas las personas mueren físicamente, pero Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Podemos tener una maravillosa confianza en su obra de salvación a nuestro favor, quitando nuestro pecado pasado, presente y futuro. Él perdonó nuestro pecado del pasado. Cuando murió en la cruz, Él se inmoló una vez para siempre. Él nos envió al Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar el pecado presente. Él se presentó por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote y ha prometido regresar y resucitarnos a una vida eterna en un mundo en que no se permitirá ya la desobediencia. La consumación de los siglos se refiere al tiempo de la venida de Cristo a la tierra en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él entró en la nueva época de gracia y de perdón. Todavía estamos viviendo en la consumación de los siglos. El día del Señor ha empezado y terminará cuando Cristo regrese a la tierra otra vez. Ahora, vamos al segundo punto: caminar en la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 7. La Biblia dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los burladores de los últimos días dirán que Jesucristo nunca volverá. Pero Pedro refutó su argumento explicando el plan maestro de Dios en el tiempo. Los postreros días es el tiempo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo. En ese sentido, nosotros como Pedro vivimos en los postreros días. Debemos cumplir con la tarea en que Dios nos ha llamado a creer y volverá tal como lo prometió. En la época de Noé, la tierra fue juzgada mediante el agua. En la segunda venida de Cristo será juzgada por el fuego. El fuego se describe en Apocalipsis capítulo 19 verso 20 y capítulo 20 versos 10 y 15. Ahora, Dios pudo haber parecido muy lento para estos creyentes cuando enfrentaron la persecución. Cada día anhelaban ser librados. Pero Dios no es lento, no actúa de acuerdo con nuestra medición del tiempo. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. No debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar. Debe estar usted listo para encontrarse con Cristo en cualquier momento. Pero sin embargo, planifique los pasos de su servicio como si demorara varios años más en volver nuestro Dios. El apóstol Pedro concluye su breve epístola de la misma forma que él mismo empezó, exhortando a sus lectores a creer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conociéndolo cada vez más. Este es el paso más importante para refutar a los falsos maestros, sin que importe dónde nos hallemos en nuestro viaje espiritual ni cuán maduros seamos en nuestra fe.
El mundo pecaminoso siempre se enfrentará a nuestra fe de una u otra forma. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Si cada día hallamos formas de acercarnos más a Cristo, estaremos preparándonos para defender la verdad en toda la circunstancia que se nos presente. Ahora, veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. La Biblia dice así: esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, así somos nosotros en este mundo. El día del juicio es el día final en que estaremos delante de Cristo y daremos cuenta de nuestros actos. Con Dios en nosotros por medio de Cristo, no tenemos razón para temer aquel día, porque hemos sido librados del castigo. Por el contrario, debemos mirar hacia adelante al día del juicio, porque significará el fin del pecado y el comienzo de la relación cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos siendo presos del temor a la eternidad, al cielo o al juicio de Dios, debemos acordarnos del amor de Dios. Sabemos que nos ama perfectamente, como nos dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Podemos resolver nuestros temores concentrándonos en su amor inmensurable por nosotros, luego permitiéndole amar a otros por medio de nosotros también. Su amor calmará nuestros temores y nos dará confianza. La expresión madura del amor perfeccionado produce confianza en tanto el cristiano espera el juicio de Dios sobre este mundo. Una persona que permanece en amor no estará avergonzada cuando Jesús regrese. El conocimiento maduro del amor de Dios quita todo temor del juicio de Dios. La ausencia del amor a Cristo niega el amor de Dios. La comunión con Dios se revela por nuestra confesión de que Jesús es el Cristo y por nuestra obediencia y amor por el hermano. Ahora, ¿qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9? La Biblia dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios está en absoluto control de todo lo que sucede. Él libra de tentación a los piadosos, pero no los aleja de ella. También se ve que el injusto no escape del día del juicio. Se identifica dos grupos en particular para el juicio: los que viven en inmunda concupiscencia y los que desprecian al señorío de Dios, atrevidos y contumaces. Estas palabras describen el carácter y los métodos de los falsos maestros. Sus acciones se caracterizan por el descaro. Ellos desafían temerariamente tanto a Dios como a los hombres. Bueno, tras su presunción hay un compromiso con sus propios deseos. Para reforzar su argumento, Pedro recurre a ejemplos que ilustran la realidad del juicio de Dios sobre el mal en la historia. Ahora, tal como la presenta en el Antiguo Testamento, Noé es descrito como predicador de la justicia en el caso del diluvio. Y en el caso de Lot, se menciona en forma dramática su sufrimiento ante el desenfreno y la perversión que se veía y se oía donde estaba Lot. Ambos ilustran al principio de la preservación del justo que confía en Dios y el castigo contra quienes se empeñan en practicar el mal, entregados a una conducta licenciosa con los que desprecian a Dios. Ahora, aunque a veces el juicio tarda en llegar, es importante no olvidar que está pendiente sobre la historia humana. La referencia a los ángeles caídos subraya el hecho de que nadie se salva del juicio divino. Por lo tanto, si usted está preparado, usted corazón está listo, usted recibirá las bendiciones del Señor. Por lo tanto, es importante que usted mantenga esa comunión siempre con Dios y vea todas las cosas que están pasando en su entorno y pueda usted retirarse de aquellas cosas que no podrán edificar su vida. Porque pronto el Señor de gloria vendrá y si le cuenta haciendo lo que no le ordenó, usted sufrirá pérdida. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. Jesús está por terminar su viaje, su éxodo de Galilea a Jerusalén. Cuando se encuentra entre Betfagé y Betania, envía a 2 de sus discípulos a una aldea cercana con sus órdenes precisas para que le consiga un pollino. Ahora, entra luego a Jerusalén montado en el pollino
y es recibido por una multitud de discípulos. Ahora, un poco después, al ver la ciudad amada, llora por ella, prediciendo el amargo futuro que le espera. Jerusalén será asediada y asolada, y sus habitantes serán muertos y sus murallas serán destruidas. Si también tú conocieses, dijo, que hoy sería este día, dijo Cristo, bueno, lo habrían sabido si hubiesen escuchado la palabra de Dios. En efecto, en este tu día era un día profético y muy específico. Era el día número 173.880 desde que se promulgó el decreto de Artajerjes hasta la llegada del Mesías príncipe. Y fueron 69 semanas de años, esto es 483 por 360 días, que es 1173, 880 días. Dios escogió un día específico para presentar a su hijo como rey ante la nación, pero ellos no sabían el tiempo de su visitación. Ahora, Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, suceso que tuvo lugar 40 años después, a manos de los romanos. El lenguaje bagués que se usa para cualquier ciudad sitiada, aunque tiene precedentes en el Antiguo Testamento. Ahora, y esto refuta la profecía posterior de a los hechos. Si se trata de esta clase de profecía, se esperarían más detalles sobre la verdadera destrucción de la ciudad. Ahora, él dijo, te rodearán con vallados, dijo el Señor. Bueno, esta es una predicción del sitio exitoso de Roma sobre Jerusalén en manos de Tito. Los detalles reflejan el juicio divino por la infidelidad al pacto, similar a la destrucción babilónica de Jerusalén en el año 586 a.C. Ahora, dijo el Señor, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Ahora, se deja en claro la destrucción total en esta descripción más profunda del sitio a Jerusalén. Cada hijo moriría y las edificaciones serían destruidas. Dijo, tu visitación, Jesús da la razón al castigo. No reconocieron el momento de la venida de Dios en el Mesías. No lo reconocieron. La entrada de Jesús a Jerusalén da comienzo a la sección final del Evangelio de Lucas. Jesús limpió el templo con ira después de ver que el lugar de oración se había convertido en una excusa para el comercio corrupto. Los mercaderes vendían animales para sacrificios fuera del templo, el atrio de los gentiles, y a un precio exorbitante. Los cambistas de dinero sacaban demasiado provecho al cambiar monedas por los ciclos del templo. Los líderes judíos rechazaban a su rey. Iban demasiado lejos. Rechazaban la oferta de salvación de Dios en Jesucristo cuando Dios mismo lo visitaba. El tiempo de su visitación. Y muy pronto su nación sufriría. De todos modos, Dios no le dio la espalda a los judíos que le obedecieron. Continúa ofreciendo salvación a la gente que ama a Dios, sean judíos o gentiles. La paz eterna está a su alcance. Acéptala antes que sea demasiado tarde usted. Porque a muchos judíos sí Dios los libró, no a todos. Hoy también han pasado muchas cosas y Dios no ha librado todo, pero sí ha guardado a muchos. Estas palabras se hicieron realidades 40 años después de que Jesús lo pronunciara, ¿sí? En el año 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en contra de Roma. 3 años más tarde enviaron a Tito, hijo del emperador Vespasiano, para sofocar la rebelión. Los soldados romanos atacaron a Jerusalén y se abrieron paso a través de los muros del norte, pero aún así no pudieron tomar la ciudad. Finalmente la sitiaron en el año 70 después de Cristo. Entraron a la ciudad que estaba demasiado debilitada y la incendiaron. 600,000 judíos murieron en el ataque de Tito. Ahora, ¿qué pregunta podemos hacer nosotros en este recuento de la historia cuando la leemos? ¿Qué nos dice la Escritura de la venida de Cristo? ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cómo debemos estar cuando Cristo venga? Hay muchos interrogantes y palabras de reflexión que debemos nosotros analizar.
Por ejemplo, ¿por qué tuvo que sufrir Jesús tantas acciones de violencia en su contra? ¿Cómo estamos utilizando los recursos materiales humanos que Dios en su misericordia nos ha dado? ¿A quién servimos realmente nosotros como cristianos? ¿Se ha dado cuenta? ¿A quién estamos sirviendo realmente como cristianos? Pastores, ministros, realmente a quiénes le estamos sirviendo. El día del Señor es el día del juicio de Dios en la tierra. Aquí se menciona como referencia el regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo será sorpresiva y terrible para quienes no creen en Él. Pero si estamos limpios en lo moral y vigilantes en lo espiritual, no nos tomará por sorpresa de ninguna manera, porque estaremos esperando al Señor. Él dijo que nos va a visitar. El Señor ha mandado trompetas a la tierra hoy y nadie se ha percibido. Ha mandado terremotos, ha mandado enfermedades, está mandando pandemia y parece ser que nadie quiere doblar su mano. Dios empieza a sacudir al mundo y este es apenas el inicio de lo que Dios va a hacer. El Señor empezará a sacudir al mundo. ¿Cuántos cristianos y no cristianos morirán? ¿Qué estará pasando en ese momento? Hoy estamos escuchando las noticias de lo que está pasando hoy en el 2023. Ahorita estamos empezando apenas en los días de febrero del 2023 y estamos escuchando los terremotos allá rumbo al Medio Oriente, para el Oriente, para Irak, para esos lugares, cómo son derribados por los terremotos. Que Dios bendiga a Irak, que Dios bendiga a nuestros hermanos que están allá, que Dios los ayude, que les abra el entendimiento, que se den cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su iglesia, la iglesia que le espera, la iglesia que le cree, la iglesia que le ama, la iglesia que está clamando, la iglesia que está ayunando, la iglesia que está desesperando, esperándola al regreso de Jesucristo, porque Cristo visitará la tierra nuevamente. Pero ¿estás preparado para ese recibimiento? ¿Estás preparado? Los terremotos empezarán a arder. Los volcanes empezarán a explotar. Las pestes, las enfermedades empezarán a relucirse. El hambre, las pestes, el dolor, cosas horribles, el dolor, la angustia, la desesperación se acerca. Iglesia, tiempo de velar. Iglesia, tiempo de humillarse. Hablen la verdad de Cristo. No hablen mentira. Hablen la escritura. Hablen la verdad. Hablen del regreso de Cristo. Hablen de que su vida siempre sea ordenada conforme a la escritura. Hablen de que realmente sus vidas vayan creciendo espiritualmente. Hablen de que las vendas se quiten. Hablen de que ya no hay tiempo de estar jugando en este mundo. Ya no hay tiempo de fiesta, ya no hay tiempo de paseo, ya no hay tiempo de perder nuestras vidas en cualquier cosa. Tiempo de humillación, tiempo de esperar al Mesías, tiempo de orar, de clamar, tiempo de entender lo que sucederá y tiempo de prepararnos. El creyente debe estar preparado espiritualmente y moralmente. El creyente debe estar esperando la venida de Cristo, pero preparado. Si tú te estás preparando, mantente en la preparación. Si tú te estás preparando, sigue anunciando la palabra del Señor. Sigue hablando de las buenas noticias. No hablen mentira en sus congregaciones. Díganle que Cristo les ama. Díganle a las iglesias que Cristo viene pronto. Digan a las iglesias que es necesario que se quite la venda de los ojos. Es necesario que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Es necesario que conozcan las Escrituras y que vean qué es lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Y caminemos en fe creyendo que un día Él vendrá por nosotros. Y no debemos estar desesperados de cuándo y qué hora vendrá. Debemos estar preparándonos para que cuando Él venga nos encuentre preparados y así podamos partir con el Señor. Quiero mencionar el interrogante. ¿Estás preparado para la visitación de Dios a este mundo? Si estás preparado para la visitación de Dios a este mundo, bien haces. Estás listo para recibir al Señor de gloria. Él vendrá y te tomará a sí mismo porque le estás esperando.
No importa el sufrimiento que tú estés viviendo. No importa que seas el más miserable. No importa que seas el más enfermo. No importa que seas el más odiado. Pero aférrate a Jesús, aférrate a la fe de Cristo, aférrate a Él y llénate del poder del Espíritu Santo. Ora, clama al Señor para que tengas fuerzas para pasar las pruebas. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, que cuando fuere tiempo Él te exaltará. Dios no te ha abandonado. Si estás enfermo, estás pasando una prueba, pero Dios está a tu lado. No sientas que Dios te ha abandonado. Dios está a tu lado, mi hermano, mi amigo. Dios está a tu lado. Él está preparando tu vida. Él te está enseñando en el dolor. Él te está enseñando en la desesperación. Él te está enseñando en la angustia. Y Él lo manda para que tú te humilles y dependa de Él. No dependa de tu imaginación. No dependa de tus fuerzas. Síguete preparando en la palabra del Señor. Síguete preparando en este libro santo. Sigue preparándote. Sigue cultivando tu vida espiritual. Para que cuando Él venga no quedes avergonzado. Y estaremos allá en las bodas del Cordero. Estaremos allá con Cristo. No tengas miedo, no tengas temor. Él prometió que vendrá por nosotros. Pero muy pronto Él visitará la tierra. Prepara tu vida. Iglesia, siervos, ministros, preparen sus vidas. Y esperen al Señor de gloria en fe, alabando y glorificando su nombre.